Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en esta tercera sesión que cierra el también tercer ciclo de Ecotopías, nuevas narrativas ante la crisis ecosocial. Y esta sesión se titula Hoy es el futuro, en clave de pregunta y un inventario de otros mundos posibles. Y la idea es compartir esta sesión con dos personas que son Rocío Nogales y Sol Trumbo, que han estado recientemente trabajando bastante sobre estas cuestiones. Digamos que lo que nos interesaría en estas sesiones, ya como hemos ido trabajando en este ciclo, saltar de lo que es las reflexiones más desde del campo, ¿no? De la ciencia ficción o la ficción, para irlo aproximando a lo que podríamos denominar la mirada apreciativa sobre los movimientos sociales o las iniciativas que ya están funcionando, tratando de construir alternativas a la realidad que tenemos y que ya están ensayando su viabilidad en contextos, en muchos casos, de hostilidad, dificultad y adversidades, ¿no? Así que, la idea es que Sol arranque en esta primera charla. Su ponencia se titula Un atlas de utopías para conocer alternativas reales, y nos va a presentar la iniciativa que coordina, que se llama Ciudades Transformadoras, y Sol pertenece al Transnational Institute, así que Sol, cuando quieras, pues todo tuyo. Muchas gracias, Kois. Hola a todos y todas, un placer saludaros desde Ámsterdam. En primer lugar, muchas gracias a la Casa Encendida por trabajar en crear espacios donde podamos debatir temas tan importantes y tan relevantes, y en particular a Kois por la organización. Es una excelente oportunidad para mí y un privilegio tener un tiempo para compartir y que podamos explorar posibles mundos que están en marcha y que nos enseñan cómo el mundo diferente al que tenemos es ya una realidad. He preparado una presentación que voy a compartir y me va a servir para guiar mi charla que os voy a dar, que me tiene muy contento. Así que voy a haceros una intervención que está dividida en una serie de partes para que sepáis qué podéis esperar, ¿no? Vamos a hablar de un atlas de utopías que hemos estado trabajando durante ya 4 años, casi 5 años en el Transnational Institute. Enseguida os voy a explicar también qué es el Transnational Institute para aquellos que no lo sepáis. Y bueno, voy a introducir un poco cómo he llegado hasta aquí para que sepáis por qué estoy dando esta presentación ahora y cuál es mi trabajo que me ha conseguido facilitar caminos para llegar hasta aquí. Luego hablaré un poco de cómo podemos navegar entre los diferentes mundos posibles que existen. Luego quiero hablar del tema de ciudades y hegemonía, para explicar por qué en este proyecto nos hemos centrado en lo que ocurre en ciudades y también problematizar un poco lo que entendemos por ciudades. Y finalmente un pequeño tour por el atlas de utopías que hemos construido con este trabajo y que nos servirá para identificar algunos de los elementos de los futuros mundos posibles que ya son realidad. Bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues la crisis financiera de 2008 tuvo un enorme impacto personal en mi vida, porque demostró cómo ante una crisis del sistema todos los recursos colectivos de muchísimos estados se utilizaron para rescatar a los bancos y a los que ya eran enormemente ricos, en lugar de proteger los derechos sociales. Es decir, el contrato social se había roto. Como muchos de vosotros y vosotras recordaréis, eso tuvo enormes repercusiones de las que todavía nos estamos intentando recuperar cuando llegó el COVID, pero antes de eso, en finales de 2010 y 2011 tuvimos la primavera árabe y las enormes movilizaciones que nos demostraron la importancia del espacio público y del control del espacio público de manera democrática para organizar la resistencia y la revoluciones para unos cambios radicales desde la base. De allí saltó a Puerta del Sol en Madrid y, como sabéis, 60 ciudades de todo el Estado español, y tras semanas y semanas de acampadas hubo todo un proceso de descentralización que llegó con la eclosión del movimiento Occupy Wall Street unos meses más tarde, que desde Nueva York catapultó este movimiento de ocupación de las plazas y que a mí me pilló en los Países Bajos, donde vivo desde hace 12 años. Eso fue fundamental para mi formación política y organizativa,
Y fue a través de ese activismo y de esa participación social en la que conocí el Transnational Institute, que es donde estoy trabajando desde hace casi 10 años ya. El Transnational Institute es un think tank basado en Ámsterdam de alcance global. Tenemos casi 50 años de historia y básicamente somos un instituto de investigación y de acción en el sentido de que generamos espacios entre movimientos sociales, decisores políticos y académicos públicos, y creando ese nexo es donde intentamos proveer de soluciones a los problemas globales que existen. Dentro del TNI empecé trabajando todo el tema de la privatización de servicios públicos en Europa. Hice una serie de investigaciones sobre quiénes se beneficiaban primero de los procesos de privatización y luego quiénes se beneficiaron de los procesos de rescates bancarios. En paralelo iba trabajando toda la resistencia a la troika, participando en movilizaciones internacionales en el Banco Central Europeo, como en Blockupy y otros. Y a través de ese trabajo acabé trabajando en el programa Alternativas Públicas, es uno de los programas en los que TNI distribuye su trabajo. Y en este trabajo, en lugar de centrarme tanto en los actores que se benefician de las crisis recurrentes que tiene el sistema, nos centramos en la construcción de propuestas emancipadoras, viables y realizables para sistemas políticos y económicos más democráticos, justos y sostenibles. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues, por ejemplo, llevamos casi más de 10 años trabajando contra la privatización de los servicios públicos. Es un trabajo que empezó mirando a la privatización del agua y cómo se fue revertiendo la privatización del agua en muchas partes del mundo y cómo eso fue expandiendo una resistencia global a los procesos de privatización que se venían fomentando desde los años 80 y que podemos hablar ahora de una ola global de remunicipalización. Mis compañeras han estado mapeando ya más de 1.600 casos exitosos de remunicipalización en más de 2.400 ciudades, en 60 países de todo el mundo. Ese trabajo nos permite señalar que ya no es tan fácil construir consensos en torno a políticas públicas basadas en la privatización. En base a ese interés y también en base a otra corriente muy importante que ocurrió en 2015, que fue el municipalismo, empecé a tener mucho interés con otros compañeros y compañeras del TNI en qué estaban ocurriendo a nivel municipal y a nivel de ciudad. Encontramos que había una serie de procesos que estaban ocurriendo en el contexto muy local que nos permitían identificar preconfiguraciones de un mundo que se podía llamar utópico y que tenía la capacidad de realmente cambiar de manera radical, es decir, desde la base, desde la raíz, muchas de las instrucciones del sistema económico y político actual. Así que con ese interés empezamos a trabajar el proyecto de ciudades transformadoras, del cual os voy a hablar en un momento. Pero antes de entrar en el atrapo, quiero hablar un poco de cómo hacemos para navegar entre mundos posibles y para ello intentar entender en qué mundo estamos viviendo ahora y por qué ahora necesitamos explorar más los mundos posibles. Tenemos esta urgencia de encontrar otros mundos posibles porque tenemos ese sentimiento de ansiedad de que el mundo actual como que se está derrumbando, como que está llegando a una curva que quizás no podamos coger a tiempo. Bueno, el capitalismo es caduco. ¿Esto qué quiero decir con esto? Si entendemos el sistema capitalista actual como un proceso de acumulación constante de capital, un sistema político que prioriza la acumulación de capital para intentar así cubrir las necesidades de la población, como puede ser el agua, la vivienda, la alimentación, nos damos cuenta que ha llegado a unos límites. Esto no lo digo solo yo, claro, lo dicen una serie de científicos de todo el mundo que quizás no hablan tanto del sistema capitalista, pero sí que hablan de los sistemas productivos actuales que están acabando con los límites de producción del planeta. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hablar del capitalismo, normalmente enseguida le ponen imaginarios de hace un siglo o dos, pero en realidad de lo que estamos hablando ahora es de la destrucción de la biodiversidad en el mundo y de cómo se nos están acumulando los espacios invivibles, los espacios que ya no son capaces de albergar ningún tipo de actividad vital, humana o no humana. La contaminación, la polución son problemas sistémicos
la constante búsqueda de recursos en todas las partes del planeta con métodos cada vez más agresivos, como estas minas gigantescas al aire libre que están por todo el planeta, o el fracking, por ejemplo, para sacar petróleo y gas de las zonas que antes no se podía, minado de zonas muy profundas de los océanos, etc. Podemos hacer una lista muy larga y que solo se nos está complicando más la existencia, pues se ha demostrado como la pérdida de biodiversidad es una de las necesidades, una de las explicaciones de que el COVID, como un virus nuevo, haya sido capaz de expandirse rápidamente. Pero no nos centremos en lo malo, porque de eso sabemos bastante. Así que un par de datos para cómo desde el TNI entendemos quién se está beneficiando, por qué un sistema que es tan evidentemente caduco sigue perpetuándose. Bueno, las empresas transnacionales y su emergencia y su poder es uno de las consecuencias más importantes del sistema económico actual en los últimos 30 o 40 años. Si analizamos economías, y aquí hay diferentes maneras de analizarlo, pero una economía como su capacidad de generar ingresos, es decir, cuántos ingresos, sea mediante vendiendo productos o mediante impuestos, cuántos ingresos esa economía es capaz de generar, ahí podemos comparar empresas transnacionales y estados. De las 100 mayores del mundo, 71 son empresas transnacionales y solo 29 son estados. Eso quiere decir que, con la excepción de una serie de países como Estados Unidos, China, Japón, unos cuantos países europeos, empresas como Alphabet de Google o Facebook, las grandes petroleras, sus economías son mucho más grandes que las empresas, que los estados. Son además enormemente concentradas, concentran la riqueza de manera constante porque es su lógica, y eso además genera que hay una enorme concentración de quién produce el CO2, el cambio climático, en un número cada vez más pequeño de empresas transnacionales enormemente poderosas que no rinden cuentas democráticas ante nadie. Y esto nos lleva a una reflexión, que es que el sistema internacional político que tenemos actual está en una crisis muy profunda debido al hecho de que los estados como tal, o en algunos casos estados-nación, pero hay estados plurinacionales también, son los únicos actores legitimados para tomar decisiones políticas. Este es el sistema desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la práctica, las empresas transnacionales tienen muchísimo más poder económico que la inmensa mayoría de los estados y todavía no tienen eso reconocido oficialmente. ¿Eso qué significa? Hay un sistema global en transformación que necesitamos entender e identificar para poder al menos encauzarlo por lo que nos parece que es un futuro más realizable, más positivo para lo que queremos, que es el mantenimiento de los ecosistemas y de la vida humana y no humana en el planeta. Bueno, ¿hacia dónde? Aquí propongo 3 pinceladas, 3 imaginarios que vemos que están emergiendo en este momento de crisis multifacética. El primero es lo que llamamos el multistakeholderismo. Perdonad por la palabra terrible, pero esto es un concepto que ha venido del Foro Social, el World Economic Forum de Davos, que se reúne cada finales de enero, como sabéis, que reúne a la gran, pero en realidad muy reducida, gran élite empresarial y política para proponer soluciones a lo que ellos ven como también una crisis fundamental del sistema actual. Ellos son los que han propuesto, por ejemplo, el Gran Reset como diciendo, el sistema de Naciones Unidas no funciona, no somos capaces de arreglar el cambio climático, no somos capaces de aliviar la pobreza, así lo que necesitamos es institucionalizar esta idea de que los stakeholders, como los actores interesados en un tema, se reúnen para hablar. Eso en la práctica significa poner al mismo nivel de decisión política a las empresas que a los estados. Y hay toda una serie de ejemplos de los que podríamos hablar, como cómo se han gestionado las vacunas para el COVID y cómo el sistema de Naciones Unidas está cada vez más capturado por las empresas transnacionales, hasta el punto que Microsoft tiene una oficina permanente ya en Nueva York dentro de las Naciones Unidas. Otros imaginarios que han emergido son los autoritarios nacionalistas y antiglobalistas, que muchas veces se llama de extrema derecha, que rechazan esta idea de una sociedad global e intentan llevarnos atrás en el tiempo para espacios de generación de políticas centradas en las necesidades de una supuesta etnia o grupo social de un país con más legitimidad, ¿no? De Trump parece muy lejano, pero estamos a una elección
que son 3 años de alguien como Trump en el gobierno o en cualquier otro país. Y hay muchos países y ya sabemos que hay conexiones entre ellos, como ocurría, por ejemplo, con Putin y con Vox, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos, estos imaginarios cada vez tienen una atracción social más grande y nos ponen, pues, en una situación de enorme riesgo también. Ahora ya dejemos hablar un poquito de lo tétrico y vamos a hablar un poco del postcapitalismo. Es otro marco, otro imaginario que nos puede ayudar. ¿Por qué digo postcapitalismo? A la hora de navegar los mundos posibles, que es lo que estamos intentando, nos enfrentamos a un paradigma de pensamiento y de acción que lleva ya casi 40 años, que es el neoliberalismo, que como sabéis empezó con Thatcher y Reagan, que inventaron esa idea de there is no alternative, no hay alternativa, ¿no? Y esta famosa frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Nos podemos imaginar Matrix, nos podemos imaginar una invasión zombie, un meteorito, pero un mundo en el que las relaciones no se basan en la competitividad, en el egoísmo individual y en la producción de beneficio es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Cuando estamos intentando identificar imaginarios postcapitalistas, es como si estás mirando al cielo en una noche muy estrellada. Muy a menudo vemos como pequeñas iniciativas que nos parecen muy interesantes e inspiradoras y que nos dan alegría, ¿no? Como pues vemos una pequeña cooperativa que está haciendo comida biológica, organizada y liderada por mujeres, por ejemplo. Estamos viendo cómo se construyen casas de manera autónoma en la parte de América Latina. Pero es muy difícil a menudo identificar, bueno, hasta qué punto esto tiene una capacidad sistémica de cambiar el mundo, ¿no? Y a la hora de ver este cielo estrellado, pues aparecen muchas constelaciones con una serie de nombres, como puede ser la economía social y solidaria, el decrecimiento, la remunicipalización de los servicios públicos, el buen vivir en América Latina, el derecho a la ciudad, la transición verde ahora, una transición justa, el New Green Deal, el nuevo Tratado Verde, que es política oficial de la Unión Europea. Y todos esos marcos nos pueden ser útiles y tienen unos grandes fondos teóricos que nos pueden ayudar a entender esos procesos, pero digamos que a menudo nos encontramos con la dificultad de, bueno, pero ¿hasta qué? ¿Cuál tengo que elegir? ¿No? ¿Con cuál me quedo? Y además muy a menudo también iniciativas como por ejemplo pues una cooperativa autogestionada a la hora de proveer servicios de abonos biológicos, lo podemos llamar como una iniciativa de la economía social y solidaria o una iniciativa de la protección de los bienes comunes, algunos lo pueden llamar de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar abordar esta cuestión? Pues nosotros nos hemos propuesto intentar poner unas lentes para ver este universo de alternativas que se centren en las ciudades como un punto de partida interesante. Y este es el proyecto de ciudades transformadoras que hemos hecho, el que voy a hablar ahora para que veáis cómo hemos intentado abordar esta cuestión de cómo navegamos este universo de mundos. Ahora, durante unos minutitos voy a hablar de ciudades y hegemonía y por qué hemos decidido tocar el tema de ciudades desde un punto de vista amplio. Como decía, teníamos este trabajo de mirar procesos de remunicipalización de servicios públicos que ocurrían a nivel municipal y de ciudades, y también esta nueva corriente del nuevo municipalismo que tomaba las ciudades como espacio político. Bueno, el concepto de ciudades es un concepto que se está estudiando desde hace tiempo. Aquí es Saskia Sassen, que acuñó el término ciudades globales y que participó en la primera edición del premio. Ella fue una de la ponente que vino a Ámsterdam para hablarnos del tema de ciudades y que ella explicaba cómo las ciudades son sistemas complejos pero incompletos y es por ello que perduran durante milenios. Es decir, las ciudades son una realidad desde que la humanidad existe y lo va a ser.
Algunos datos: cada vez vivimos más en ciudades, como sabéis, por primera vez en la historia, ocupan solo el 3% de la superficie planetaria, pero generan el 80% del Producto Interior Bruto. Y aquí una nota: sabemos que el Producto Interior Bruto es una medida que no ayuda muy a menudo a la hora de saber qué es realmente riqueza, pero digamos, la utilizamos para que nos podamos entender, digamos, mínimamente. Consumen la inmensa mayoría de los recursos y también es donde se emite casi todo el CO2. Entonces, las ciudades cada vez emergen como un espacio súper importante. Sin embargo, el concepto de ciudad es altamente debatible y de hecho es un debate inconcluso, que la misma Naciones Unidas tiene problemas a la hora de cuantificar sus objetivos de desarrollo del milenio entre qué es ciudad y qué no es ciudad. Por ejemplo, en España, una ciudad de más de 10.000 habitantes está considerada como ciudad oficialmente. Esto es una ciudad, como tantas otras que hay por todo el Estado español, de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Eso se considera una ciudad. En Francia, por ejemplo, cualquier aglomeración de casas con más de 2.000 habitantes únicamente también se considera una ciudad. Y en Irlanda, 1.500 personas, ¿no? Estas medidas son diferentes en países como la India, por ejemplo. Digamos que el concepto de ciudad se han descrito toneladas de literatura. Lo que quiero decir aquí es que el problema que tenemos a menudo cuando hablamos y pensamos en una ciudad es que tenemos el modelo de ciudad neoliberal como el modelo a seguir. Es decir, ciudades enormes, realmente con una enorme concentración de personas en muy pequeño espacio, muchísimos recursos necesarios y básicamente un espacio donde las oportunidades de inversión capitalista son constantemente crecientes, ¿no? Este es el modelo de ciudad que se nos quiere imponer, el modelo de ciudad de éxito y el modelo de ciudad que tenemos que problematizar y al que tenemos que erradicar. Pero entendiendo la ciudad como un espacio interesante de hacer nuestra lectura, nos ayuda. Las ciudades también son espacios donde históricamente ha habido capacidad justamente para cuestionar el sistema dominante y buscar alternativas. Estas son las protestas de Seattle en 1999, que como muchos sabréis fueron un movimiento de concentración de movimientos por la justicia global en todo el mundo, que pudo tener una victoria contra la Organización Mundial del Comercio y que fue un antes y un después. A partir de ahí surgieron los foros sociales mundiales, etc. Es decir, las ciudades suelen funcionar como centros neurálgicos de muchísimos movimientos sociales. Y si ahora te metieras en la página web de muchos movimientos de las nuevas olas feministas o los movimientos para la defensa del clima, verás que casi siempre sus nodos de su red están justamente en ciudades. Es decir, el control de las ciudades y de los procesos políticos dentro de las ciudades significan la capacidad o no de incidir en los temas globales. Como fue en el pasado, las ciudades de la Edad Media, esto es Venecia, que fueron los espacios donde se empezó a cuestionar de manera exitosa los modelos anteriores feudales basados en el derecho divino y la inviolabilidad de los reyes. Estos procesos históricos eran vigentes antes, son vigentes ahora. Al mismo tiempo, no tenemos que romantizar a las ciudades, no tenemos que olvidar que las ciudades sirven como enormes y ejecutan una enorme extracción de recursos del mundo rural, que además es a donde llevan su polución, es a donde se cometen todo tipo de violaciones de derechos humanos contra activistas que intentan proteger el medio rural. Y como nos recordaban los zapatistas a principios de los 90, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Es decir, que cuando estamos dando una mirada a las ciudades, no queremos romantizarlas, queremos problematizarlas y no olvidar la enorme dependencia que tienen del mundo rural. Entonces, con este interés de las ciudades, ¿qué es lo que hemos hecho en el Transnational Institute? Pues hemos organizado un premio. Y claro, un premio nos pone muy, muy lejos de nuestra zona de confort, porque el Transnational Institute creemos en la solidaridad, creemos en la cooperación. Pero para abordar este tema nos parecía interesante introducir un elemento de coopetición, entendiendo coopetición como un proceso de cooperación que en realidad lo que está haciendo es buscar cómo dentro de un proceso de investigación crear un proceso facilitar un proceso de intercambio entre los que participan para así aumentar su visibilidad. Entonces hay dos pilares dentro de este proyecto, que es la metodología de investigación para intentar explorar los mundos posibles, y el premio sirve como una estrategia de comunicación
para darle visibilidad y así más recursos y más alcance a esas iniciativas que a menudo son locales, pero que pueden tener un carácter sistémico si llegan a estar conectadas entre sí y tienen capacidad para escalar sus capacidades. Este premio también nos permitía, a la hora de explorar este universo, ¿no?, este cielo de estrellas de alternativas, poníamos dos lentes, porque se pueden poner muchas lentes, ¿no? A la hora nos gusta decir que tenemos un telescopio al que ponemos en el cielo. Bueno, la lente que pongas ese telescopio te va a mostrar unas estrellas o no, unos planetas o no, y nos interesamos en las ciudades como espacio político y cómo transformamos demandas en derechos. Es decir, la transformación o nuestro acercamiento a la idea de transformación a estos imaginarios postcapitalistas es cómo demandas se convierten en derechos, en contraposición, por ejemplo, a cómo ciertos grupos sociales o como ciertos grupos identitarios consiguen también transformar la realidad a raíz de otros procesos. Muy brevemente, el ciclo del premio significa que tenemos una convocatoria abierta en la que pedimos a cualquier iniciativa local del mundo a participar. Somos muy abiertos en cuanto a qué tipo de actores pueden participar y hemos recibido iniciativas de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, empresas municipales locales, sindicatos. Lo importante es que sean iniciativas locales que puedan mostrar cómo han cambiado su realidad local, aunque muy a menudo casi siempre están conectadas, por supuesto, con otras iniciativas locales o de otros niveles más amplios, y que se centren en asegurar el acceso a derechos básicos, en nuestro caso, agua, energía, vivienda y alimentación. Recibimos estas convocatorias, luego hacemos un proceso de evaluación de estas iniciativas que siguen nuestro formulario. Este proceso está por peer review, lo que significa que hay 3 o 4 personas que hacen una evaluación del mismo caso, y de ese trabajo de casos acabamos teniendo unos finalistas, 3 por categoría. Tenemos 12 en total porque de momento tenemos 4 categorías. Justo acabamos de acabar la convocatoria de la 4ª edición, que es en la que estamos ahora. Los 12 finalistas reciben nuestro apoyo para contratar a un periodista local que les ayude a contar su historia y poder excavar y entender qué tipo de narrativas utilizan, cuáles son los colores de su movilización, si utilizan canciones, en fin, entender más a fondo quiénes son los actores. Y con esas historias las hacemos públicas y hacemos un voto público que durante un mes llama a todo el mundo que quiera participar a emitir su voto para así elegir el ganador o ganadora, que más que un ganador o ganadora lo que estamos haciendo es un reconocimiento de estas iniciativas en base al apoyo popular. ¿Eso qué significa también? Que estas iniciativas locales utilizan la excusa del premio para generar interés en su propia comunidad, primero, de lo que están haciendo, cómo están asegurando el derecho al agua, pero luego también cómo están generando una iniciativa que tiene un alcance global. Cuando tenemos los ganadores o ganadoras, hacemos un evento, que en la última edición tuvo que ser online, en la que damos ese reconocimiento global. Y el último paso es que a través de este proceso es como generamos el Atlas de Utopías. Es decir, nuestro Atlas de Utopías se puede considerar como un ejercicio de mapeo, como muchísimos hay y todos válidos en su propio derecho. El nuestro está basado en este premio. Es decir, metemos en el Atlas de Utopías a los finalistas, porque no son las de ganar, porque hablábamos de la cooperación entre iniciativas, para poder ser parte del Atlas. Así que vamos a verlo. Voy a ir acabando mi intervención para meterme en algunas de las historias que hemos ido reconociendo, pero primero os quiero pasar un vídeo muy cortito de 1 minuto que presenta el Atlas. Así que voy a ver si lo puedo hacer.
Bueno, pues el Atlas de Utopías es lo que hemos ido construyendo con este proceso del Premio de Ciudades Transformadoras y hemos ido identificando algunas historias que nos parecen interesantes para esta preconfiguración del postcapitalismo. Bueno, esta iniciativa de la que os quiero hablar brevemente ocurre en Solapur. Solapur es una ciudad del suroeste de la India en la que existe una enorme comunidad de trabajadores semi-informales, es decir, sin contrato laboral, que se dedican básicamente a hacer cigarrillos con las manos, ¿no? Es un trabajo muy precario y en cierto momento decidieron organizarse para tener viviendas, ¿no? Porque vivían en barrios de chabolas totalmente insalubres y sin acceso a agua ni electricidad. A través de su autoorganización y aliándose con el Centro de Sindicatos de la India, hay muchos centros de sindicatos en la India, es un país gigantesco, pero el de su región, consiguieron poco a poco ir adquiriendo pequeños terrenos y autoorganizarse para la construcción de sus propias casas. Empezaron en pequeño y se crearon unas casas con todos los servicios básicos, agua, electricidad, mucho más seguras, y consiguieron de unos primeros pasos de construir cientos de casas, llegaron a construir 10.000 casas ellas mismas. Es decir, ellas iban diseñando las casas como ellas querían, ellas gestionaban cómo organizar la construcción de las nuevas casas y los nuevos barrios. Ahora están en marcha un proyecto que está construyendo 30.000 casas para sobre todo los sectores de las mujeres que tienen que sustentar ellas mismas a sus familias, y se han convertido en la cooperativa de vivienda más grande de Asia. Nosotros como TNI no teníamos ni idea de esto que estaba ocurriendo, y fue gracias al premio que ellas participaron como solicitantes del premio y fueron las que ganaron la edición de vivienda para la primera edición. Otro caso que os sonará muchísimo, bueno, Barcelona en Comú y su proceso municipalista tuvo un gran impacto y sigue teniéndolo en el Estado español, pero lo ha tenido en todo el mundo. Por toda Europa han surgido réplicas, como por ejemplo en Zagreb, que tiene un movimiento municipalista, una ola municipalista en Francia. Se conectó con iniciativas muy similares que iban ocurriendo, por ejemplo, en Italia, pero también en otras partes del mundo. Esta historia aquí la conoceréis más, pero sigue siendo muy relevante, con un movimiento de base como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, poniendo en el centro el derecho a la vivienda y la enorme injusticia de los bancos rescatados con dinero público que seguían sacando a gente de sus casas, cómo consiguieron organizarse y cambiar el debate público del derecho a la vivienda, y no solo eso, decidieron ponerse las pilas en el espacio de la política de partidos, que es extremadamente difícil, como bien sabéis, y consiguieron ganar la alcaldía de Barcelona, que aún sigue. Enfrentándose a sus contradicciones y a sus diferencias, pero han conseguido construir un número de vivienda social en Barcelona que no venía ocurriéndose desde hacía décadas, y han construido la empresa de energía pública más grande de España ahora mismo, que es la que hay en Barcelona, Barcelona Energía, que fue la que ganó el premio de Ciudades Transformadoras en la segunda edición en la sección de energía. Es decir, no ganaron en vivienda en la primera edición porque la gente de Solapur en India fue realmente espectacular y consiguieron más votos populares, pero ganaron la segunda y siguen dando que hablar, y sigue siendo un ejemplo de la importancia de centrar lo local en tu acción política y en buscar nuevas formas de representación, nuevas formas de acción política. Este caso es Amigos de la Tierra Palestina, Pengon. Es una iniciativa que ocurre en Cisjordania y en Gaza. Esto es un proyecto que decidió que iban a crear espacios solo para mujeres para hablar de la transición energética. A mí personalmente me inspira muchísimo su trabajo, porque es un contexto social en el que el papel de la mujer está totalmente relegado a un segundo plano en la mayoría de los casos, no siempre, y no solo eso, sino que en una situación de ocupación militar constante y de degradación de las condiciones de vida han conseguido autoorganizarse, y son ellas las que están promoviendo de energías limpias a familias en todos los territorios palestinos, y han llegado ya a 800.000 personas por todos los territorios palestinos proveyendo energías limpias.
Esto es una fotografía de Cochabamba. Cochabamba, como muchos sabéis, bueno, tiene una tradición histórica de movilización enorme. Ellos fueron en las guerras del agua a principios de los años 2000 los primeros casi en el mundo que consiguieron parar a las empresas transnacionales que estaban privatizando su agua, y a raíz de ahí se pudo demostrar que la privatización tenía unos límites. No se podía privatizar todo ya y el agua fue como la última frontera. Participaron en la primera edición de Transformative Cities y su historia es cómo a raíz de su capacidad de movilización social habían llegado a derrotar a las transnacionales. Años después llegó el gobierno de Evo Morales, pero las políticas estatales no estaban resolviendo todos los problemas que tenían. Cochabamba seguía teniendo un río extremadamente contaminado, por supuesto sigue habiendo situaciones de pobreza, así que uno de los barrios de Cochabamba lo que decidió es que iba a crear su propia depuradora de agua. Y esto es la ceremonia de inauguración de esta depuradora de agua con la que participaron y ganaron el premio del público de ciudades transformadoras. Y lo que me parecía increíblemente bonito es que hicieron esa depuradora para depurar una parte del río. Hay creo que como 13 barrios de su tamaño en Cochabamba, y una sola depuradora no es capaz de depurar toda el agua del río. O sea, es decir, una vez depuran su parte del agua y la echan al río, el río todavía es insalubre. Pero aún así lo hacen, ¿no? Demostrando que son capaces de hacerlo y si el Estado no llega, ellos son capaces de manera autónoma de organizarse. Incluso con un Estado que es cuando se considera progresista. Y quiero acabar con la gente de Lagos, de la ciudad de Nigeria, de 15 millones de habitantes, donde solo tienen acceso a agua potable entre un 20 o 30% de la población. El gobierno propuso que para hacer más amplios el acceso al agua hizo un partenariado público-privado, que conoceréis muy bien porque es una de las falsas soluciones a la carestía de servicios públicos, que tiene que ver con muchos procesos de descentralización y privatización de los 80. Pero los movimientos de Lagos, muy conectados internacionalmente, sabían que era una falsa solución, sabían que un partenariado público-privado no iba a funcionar bien, y lo que hicieron fue una campaña para fotografiar cómo se estaba haciendo esta provisión del agua. Se demostró que el servicio era pésimo, que no se estaba llegando al agua como se había prometido. Así que a través de la movilización, al plantear cómo el agua es un bien común, uno de estos marcos que nos ayuda a la movilización, consiguieron que el gobierno de Lagos primero rescindiera el contrato de esta alianza público-privada y que luego hiciera un presupuesto de 185 millones de dólares para la provisión pública del agua en Lagos. Han sido exitosos y siguen en la movilización y siguen en la brecha. Estas son algunas pinceladas de algunas iniciativas que están en el Alas de Utopías, que han utilizado el premio para compartir su historia y llegar así a medios de comunicación locales e internacionales. Entonces, hemos podido, de momento, con los recursos que hemos tenido hasta la fecha, ser capaces de, primero, encontrar una manera de navegar este universo de mundos posibles y también encontrar una manera para que estas iniciativas locales tengan una excusa excelente para dar visibilidad a lo que están haciendo. También en los eventos que organizamos, como este de la primera ceremonia en Ámsterdam, sirven también para unir a los participantes del premio y conectarlos con otras iniciativas internacionales y así seguir generando el conocimiento de cómo se está transformando el mundo de lo local para llegar a lo global y seguir preconfigurando este mundo postcapitalista que, aunque todavía no sabemos muy bien cómo definirlo y hay muchas maneras de intentar llegar hasta él, pensamos que es el imaginario que más sentido tiene seguir explorando. Así que podemos entender cómo al mirar transformaciones locales, cómo aquellos grupos que consiguen transformar sus demandas en derechos reconfiguran el postcapitalismo, que es como un imaginario que entendemos tiene sentido luchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Pues ahora vamos a pasar a la palabra a Rocío Nogales, que ya es de la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, más conocida como REAC, y bueno, pues va a compartirnos una presentación que ha titulado Presentes soñados en común, ecotopías desde la cultura comunitaria. Así que cuando quieras, Rocío, todo tuyo.
Estalla la llamada oculta del árbol. Desde las raíces infinitas de los árboles hasta las ramas eternas que se elevan, dibujamos nuestro camino de belleza. Diagnóstico de savia fresca, viaje silencioso en las alturas, crecimiento colorido de personas hoja que manejan llamadas no imposibles. Componemos un diagrama de palabras, conectamos con un tiempo quebradizo, amasamos sed de movimientos, transformamos en cultura nuestros lazos. Dibujamos capilaridades vivas en territorios no despoblados, sino que vaciaron, en ciudades que resisten con humanidad y generosidad, a pesar de los sablazos. Estas muchas cuantas hojarascas nos brindan la mullida guarida donde ponernos en guardia ante la peor crisis que se agazapa, mortífera, la del aislamiento, la soledad y la tristeza. Desde las raíces infinitas de los árboles hasta las ramas eternas que se elevan, dibujamos nuestro camino de belleza. Enlazadas ya, somos solo estallido puro de la llamada oculta del árbol. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a COIS por la invitación, a la Casa Encendida también por estos ciclos que nos siguen manteniendo entusiasmadas, emocionadas y ilusionadas. Gracias, Sol, porque la verdad es que ha sido un gustazo escucharte y eso, abrir los ojos ante ese gran espacio que tenemos delante de nosotros, que nos parece lejos, pero que ciertamente, como estáis haciendo vosotros, bueno, no sé si cartografiable, pero desde luego podemos empezar a vislumbrar algunos de las estrellas que nos pueden marcar un poquito el dónde queremos ir juntas. Como decía Cois, yo hoy vengo con el sombrerito de la Red de Espacios y Agentes de la Cultura Comunitaria. He preparado yo también una presentación, entonces os la voy porque así también mi cosa es no alargarme mucho con el tiempo. Entonces, como os decía, vengo con ese sombrerito de la REAC, la cultura comunitaria, que es una realidad bastante desconocida aquí en España, de lo que hablaré también en un momentito. Y como decía Cois, la idea era poner un poco el acento en esa idea de unos presentes que estamos soñando, que habíamos soñado y que seguimos soñando en común desde esa práctica que es la cultura comunitaria. Antes que nada me vais a permitir que agradezca también a Begoña Rius, es la compañera de la REAC con quien escribimos ese poema que os hemos recitado y que además acompaña un trabajo de investigación, es el primer trabajo de investigación que hemos hecho desde la red y que ha sido un diagnóstico, ha conformado el primer diagnóstico de la cultura comunitaria en España y lo hemos hecho dentro del nuevo diagnóstico de la REAC. Así que muchísimas gracias a Begoña por haber sido la tremenda compañera que ha sido. Entonces, la idea, como os decía, era bueno, pues pensar en, atendiendo al título del ciclo, inventarios, y también pensando en esas ecotopías, creo que es muy interesante pensar que la idea de inventario, bueno, no solo es un catálogo, una lista de cosas, sino que además viene de un verbo muy curioso, que es el verbo invenire, que es el de hallar o encontrar. Y un poco la idea que subyace esta presentación y bueno, un poco la práctica, la investigación a la que me dedico día a día, tiene que ver con eso, ¿no? El ser consciente no solo de que andamos buscando, sino de que el cómo miramos o la idea que tenemos preconfigurada antes de empezar a buscar siquiera va a conformar la manera de buscar e incluso lo que hallamos. Y una vez que hallamos y nos situamos, también vamos a ser capaces de asignarles un potencial que, como digo, tiene mucho que ver con el punto de partida, ¿no? El de dónde empezamos. Entonces, a partir de esos inventarios que tan hermosamente están recopilando el Transnational Institute, volver un poco a la idea del ciclo, ¿no? Los objetivos del ciclo
eran ejercitar la imaginación política, construir narrativas y visualizar cómo sería una sociedad en la que, digamos, se han confirmado o se han llevado a cabo unas transiciones solidarias, ciudadanas y justas. Entonces la idea es un poquito el hablar, como os decía, de la cultura comunitaria como posible generadora de imaginarios, sensibilidades estéticas, estrategias que puedan hacer posible esas transiciones hacia un futuro más digno, más vivible por todas. Y para ello he dividido la presentación en una pequeña introducción, una idea donde tendré ocasión de definir o de delinear algunas de las nociones claves, como son el arte, la cultura crítica, sobre todo la economía social y solidaria, aunque desgraciadamente lo tengo que hacer muy de pasada, como elementos transformadores. Y luego digamos que lo que hacemos es un zoom, nos concentramos en una experiencia concreta, que es el Festival de Agroqueer en Galicia. Luego saltamos y nos vamos a Italia, solo para ilustrar una colaboración entre distintos tipos de iniciativas, y luego a nivel sistémico, que es cuando voy a hablar de la REAC, nivel sistémico en este caso a nivel estatal, digamos, pero muy en colaboración con otra red europea que es Culture Action Europe, que era de donde era ese podcast donde estaba grabado el poema. Y ya por último cerraré con algunas ideas así para un futuro cercano, como lo digo. Cuando hablamos del arte y de la cultura y su potencial transformador, menos mal, me ha encantado además la contextualización que ha hecho Sol, porque era un poquito lo que había pensado hacer, pero mira, menos mal que lo salté porque es perfecto, o sea, esa contextualización es exactamente la que es relevante para todas y perfectamente calza con la mía. Y digamos que a la hora de hablar del poder transformador del arte y de la cultura, lo que nos damos cuenta es eso, y esto repite un poco, o recoge el guante que me lanzaba Sol, que es ese presente, ¿no? Ese presente que estamos viviendo, que se compone de una serie de crisis encadenadas y lo que yo llevo un tiempo trabajando como vulnerabilidad expandida, esa idea de que al hablar de vulnerabilidad, de grupos vulnerables, sentimos que cada vez más capas más amplias de la población son potenciales, digamos, tienen el potencial de caer en esa vulnerabilidad. En otras palabras, todas somos vulnerables de una manera o de otra, era algo que ya sabíamos, pero a nivel social, económico y de las necesidades tan básicas a las que se refería Sol, todas tenemos esa vulnerabilidad, ya sea laboral, habitacional, de casa, energética, de alimentación, en fin, las vulnerabilidades, digamos, que se van expandiendo. Y eso nos coloca de frente a lo que algunos autores han llamado las transiciones inaplazables, que nos pone, es un poco como digo también a menudo, bueno, las transiciones es un poco como la política, o nos las hacemos o nos las hacen. Entonces, en ese contexto de unas transiciones que son muy urgentes y que para las que no tenemos más tiempo, el sector cultural, y aquí es donde llego un poquito a ese área de la REAC, pero también un poco de mi práctica y de mi interés de la investigación, el sector cultural hace ya tiempo, hace ya por 3-4 décadas que emerge como paradigma de unos cambios que hemos visto que desgraciadamente se han visto confirmados en el resto de sectores de actividad de nuestras sociedades. Estamos hablando de precariedad laboral, de intermitencia endémica, recortes presupuestarios por distintas razones, e incluso antes de los primeros recortes que se dieron pues, en sanidad, en educación, etcétera, ya los habíamos vivido en la cultura, procesos desgarrados de mercantilización, de cercamiento. Entonces, bueno, digamos que la cultura había sido paradigmática de esos cambios, de esas mutaciones, no son ni cambios, son profundísimas mutaciones que acabarían transformando lo que entendemos por trabajo y por salario, por empleo en el resto de sectores, como decía. Entonces, frente a eso, lo que estamos viendo es que la economía social y solidaria, y ese es un poco el acrónimo ESS, lo vais a ver a menudo porque es el campo, digamos, de especialización en el que llevo trabajando desde la red de MES, que es un poco también en la que trabajo desde hace también mucho tiempo, que se dedica a la economía social y solidaria y a las empresas sociales. Entonces, la economía social y solidaria lo que hace es que proporciona un ecosistema viable
para la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento o de organización económica, digamos, estable, que tienen un cariz, que tienen una voluntad colectiva o que tienen un matiz colectivo, social, o sea, se busca siempre una transformación o un cambio en las condiciones, en el tablero, para las personas, los agentes involucrados, pero también cada vez más se incorpora la naturaleza, el medio ambiente, y con espíritu transformador. Entonces, como decía, lo que estamos viendo, y eso ya también es hace ya bastantes años que llevamos un poco monitorizando también esa explosión, como hace el Transnational Institute, de experiencias que desde la economía social y solidaria y de la cultura comunitaria hacen gala de una voluntad fortísima de contribuir a esa transformación social muy mano a mano con las transiciones, esas transiciones inaplazables de las que hablábamos al principio. Entonces, bueno, a la hora de hablar de cultura comunitaria, lo veremos luego, pero yo no quería seguir hablando sin hablar de la idea de cultura crítica. No es lo mismo hablar de cultura que de cultura crítica. Entonces, la idea de esta América invertida que nos regaló Torres García ya en 1943 y que digamos que cuestionaba, era un poco la manera de cuestionarlo todo y de repensar, ¿no?, algunas de los axiomas que digamos que sobre los que se construyen muchas de las instituciones y muchas de las maneras de funcionar que tenemos como sociedad. Me ofrecía un poco la manera perfecta de evocar también a otra pensadora, Blanca Muñoz, que define la cultura crítica como una reconstrucción problemática de la cultura como alianza colectiva de transformación social para todas las personas. Lo que eso quiere decir es que la cultura es inminentemente y sustancialmente problematizar, se dedica a problematizar, es decir, no es tanto describir, que también lo es, no versa tanto sobre lo que es, sino sobre lo que debería ser, y tiene un objetivo que es el de cambiar, como decimos, las condiciones para las personas y en este caso también para nuestra supervivencia en el planeta. Y es interesante, de ahí lo de los márgenes para pensar en y desde los límites. La cultura crítica generalmente donde es capaz de desarrollarse, donde se mantiene y donde es capaz, digamos, de escapar a los mandatos de la cultura mayoritaria, del mainstream, es normalmente en los márgenes. Y es desde esos márgenes, como decía, que se puede pensar sobre los límites de la actividad cultural, pero también de nuestras sociedades. Entonces, al pensar en la cultura crítica, la idea es un poco el que nos alerte sobre lo que Marina Garcés llama la credulidad de nuestros tiempos, que también está muy relacionada con lo que Naomi Klein en su momento llama la sociedad del shock, ¿no? La idea de que han sido ya tantísimas esas crisis encadenadas, esas situaciones de estrés existencial, esa vulnerabilidad expandida, desorbitada, que digamos que llegamos a punto casi de paralización. Después del shock viene casi la parálisis. Entonces la cultura crítica, la idea es que nos sacuda y nos devuelva nuestras constantes vitales. También tiene un papel clave que es el de resistir la desposesión simbólica, y eso no quiere más que decir que vamos perdiendo ese conocimiento, esa familiaridad que teníamos con nuestro propio conocimiento de nuestras comunidades y del medio en el que esas comunidades surgieron y de los recursos que en ellas existen para poder sobrevivir, ¿vale? Y luego la tercera, y aquí es clave, y eso me une, lo vais a ver, es lo que nos une, digamos, con la economía social y solidaria y con la acción colectiva, es que la cultura crítica está haciendo prueba de un poder de hibridización de hibridización con otras esferas muy importantes que ahora mismo os digo, y hacer a la vez que se articulen. Estas esferas son, por un lado, la acción colectiva, por otro lado, la actividad económica, una actividad económica cuyo propósito no es el de la acumulación, sino una actividad económica que permita satisfacer las necesidades materiales de las comunidades que llevan a cabo
una actividad para sobrevivir y vivir de manera digna en el planeta, y por otra parte una emancipación social / política. Aquí es realmente, al hablar de emancipación social, casi que también podría ponerse política. Entonces, la idea de la cultura crítica, como anunciaba un poquito al principio, tiene mucho que ver con la generación, la articulación de nuevas sensibilidades, estéticas, narrativas, modelos que, digamos, nos pongan una nueva luz o nos permitan cambiar de perspectiva gracias a esa especie de latido crítico que nos otorga para mirar al mundo en el que vivimos. Además, esa hibridización, como os decía, de la acción social y de la cultura, es algo que, como os decía, es algo que ya se lleva estudiando. Hay una red de investigación interesante que se llama Reshape Network, y dos de sus investigadoras han estado viendo la forma que están tomando esos procesos de hibridización. Por un lado, están apareciendo movimientos, y Sol ha hecho referencia a varios de ellos, que vemos que son la intersección de una cultura, de la cultura crítica, aquí de hecho falta que añada crítica, que se mezcla con ese pensamiento crítico, el sentido crítico, el cuestionar desde los axiomas, digamos, institucionales, pero también políticos, e incluso el de dónde estamos como sujeto social, y dónde están también las comunidades a las que nos acercamos, y el activismo, esa acción social que en algunos casos ya empieza a conocerse como activismo. Además, está apareciendo esa nueva política, una cultura de una nueva política, igual que hay otra que no acepta morir, que está dando sus últimas bocanadas, ¿no? que está resistiéndose a abrir paso a lo que viene. Bueno, también se nota otra nueva forma de hacer política, y es una cultura política que se abre paso y que tiene mucho que ver con conectar con comunidades que estén situadas, es decir, que un poco que hayan resistido esa disposición simbólica de la que hablaba antes, que sepan no solo dónde están, no tienen solo que ver con el dónde estamos, sino cuál es el potencial que tenemos como comunidad y cuáles son los mecanismos a través de los que se pueden activar. Además, y esto entra justo en lo que también hablaba Sol del municipalismo, empiezan a formularse unas nuevas políticas sociales de todo tipo, pero también culturales, que lo que hace es que considera otra serie de metodologías y empieza a hacer posible el construir juntas, gracias a la descentralización, la consideración de los bienes comunes y de la propia cultura como un nuevo común, y la idea de laboratorio y experimentación ciudadana. Y por último, y esto realmente es un poco el kit de la cuestión, digamos, es esta nueva idea de ciudadanía. Una nueva idea de ciudadanía, como decía también, se apoya en la cultura, en esa nueva cultura crítica y comunitaria, para un poco casi como una estrategia para poder poner en común. Ese poder poner en común tanto memorias que nos permiten forjar y compartir identidades, y también soñar esos futuros de los que estamos hablando. Y digamos que estas cuatro dimensiones de esa hibridización es lo que nos abre la puerta un poquito a ese enlazar transiciones que tan urgente se nos hace. Hablando también de las utopías, y nos ha hablado Sol de ellas, de las utopías se puede aprender muchísimo desde, bueno, todas las que tenemos. Hay un libro que siempre recomiendo, un libro precioso que se llama La historia en clave comunera, de Fidel Cordero, y donde, bueno, además de hacernos, ¿no?, de historiográficamente resumir muy bien toda esa historia que por desgracia está invisibilizada, también nos anima a aprender un poquito del pensamiento político comunero, ¿no? Por un lado, lo que nos dice es que frente a los intereses reducidos para oligárquicos o para grupos, ¿no?, para élites, tenemos siempre la solución de la cultura popular y de las soluciones colectivas. O sea, es en la combinación de esas dos lo que muchas veces resulta en la puesta en marcha de soluciones comunitarias que se contraponen o que van
al encuentro y que confrontan esos intereses privados, digamos. Y luego la idea de que más allá de pensar en un dogma, o sea, además de pensar en una teoría que podría ordenarnos y darnos los principios de acción de cualquier utopía en la que podamos pensar o cualquier plan de transformación en el que queremos pensar, es mucho más útil el pararse a mirar y ver cómo la colectividad ha ido haciendo acopio de toda una serie de soluciones colectivas y de cultura popular, y que en ese conocer las distintas soluciones en los distintos momentos para las distintas situaciones es donde se encuentra la clave de la autoorganización. Entonces llegamos a la cultura comunitaria como uno de los ejemplos de estas soluciones colectivas que han ido emergiendo a lo largo de la historia. La cultura comunitaria, que desde la REAC hemos definido como cualquier práctica artística que en un mismo proyecto o actividad involucra a agentes y a comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo y transformador. Son tres, hay muchas maneras de definir cultura comunitaria, pero son tres, digamos, las dimensiones que para nosotras son fundamentales. De un lado, lo popular, y que como veis tiene mucho que ver con ese pensamiento político comunero que describía antes. Tiene que ver con lo popular como reflejo de toda una serie de tradiciones que tienen mucho que ver con el arraigo, con el enraizamiento en los territorios, y por otro lado con el ser crítico, con ese cuestionamiento que tiene que ver mucho más allá de estar anclado o de responder a unas tradiciones, sino, y que también se complementa, digamos, o encuentra su lógica en buscar una autonomía o una emancipación, un poco lo que también por parafrasear esa frase tan bella que nos sugería Sol, que es un poco el hacer, el transformar las demandas en derecho. Bueno, pues toda esa lucha, digamos, es un poco todo ese proceso de cuestionamiento, de problematización. Y por último, otra cosa que es fundamental de la cultura comunitaria y que es lo que denominamos la inclusividad radical. Es decir, son procesos en los que se contrarresta de manera frontal y radical, de nuevo esa palabra, desde la raíz de abajo arriba, una exclusión, procesos de exclusión exacerbados, y que pone en marcha unas maneras de estar, unas maneras de ver que son distintas, es como la manera de activar como visiones distintas. Entonces, aquí era donde me tocaba un poco hablar de la economía social y solidaria, pero claro, eso da para un curso entero. Entonces, dejadme solo decir que la idea principal de la economía social y solidaria es desmercantilizar las relaciones económicas y las relaciones sociales que se dan dentro de la economía, partiendo además de un axioma que digamos que el neoliberalismo, tantas décadas de neoliberalismo han hecho que asumamos como, y que normalicemos, pero que asumamos como normal, y es que la economía es igual al mercado. Entonces, un poco el romper ese falso axioma, esa falacia, que es de lo que se trata, una falsa justificación, una falsa lógica, es una falacia. Entonces, mercado, o sea, economía no es solo igual a mercado. El mercado es uno de los mecanismos de intercambio que existen dentro de la economía, pero hay otros tipos de intercambio que forman la economía, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria, como decía, trata un poco de desmercantilizar áreas de la vida, de la existencia humana que han sufrido un proceso de mercantilización muy progresivo, y luego también el poner de relevancia siempre esas relaciones sociales que subyacen a toda relación económica. De hecho, no hay economía que no sea social, decimos siempre, y así es. Entonces, cuando cruzamos economía social y solidaria y cultura, sobre todo cultura comunitaria, lo que ya hemos aprendido, sobre todo de Francia, tenemos en Francia sí que se lleva un tiempo, ya varias décadas de hecho, estudiando muchísimo la economía social y solidaria desde la cultura, y lo que hemos sabido es que se trata de iniciativas que tienen objetivos múltiples y distintos tipos de actividades y grupos de interés. Además, son iniciativas que normalmente articulan voces distintas y muy plurales en el espacio público. Claro, con eso lo que hacen es que enriquecen
esa diversidad del espacio público, a la vez que ofrecen la oportunidad para grupos y comunidades que normalmente no tienen voz a que la encuentren y la ejerciten. Por otro lado, se basan en los valores de colaboración y de cooperación, y la idea de replicar no es tanto crecer, sino que es mucho más apoyar iniciativas similares y adaptarlas y apoyarlas en su proceso de consolidación. Además, movilizan 3 tipos de recursos que tienen que ver un poco con lo que decía antes de la economía. No son solo recursos de mercado, digamos, o recursos financieros, sino que tienen mucho que ver con recursos bueno, de voluntariado, recursos que están a mano en las comunidades, y también recursos recursos públicos, recursos de subvenciones, recursos de contratos públicos, etcétera, etcétera. Luego, además, lo que hacen es que llevan a cabo una gobernanza participativa o democrática. Suelen ser pequeñas organizaciones, pequeñas o medianas empresas. Muchas de estas cosas, de hecho, se ha visto corroborada en el estudio de la REA que hemos realizado y que os invitaré a que consultéis. Y las personas que trabajan en ellas son multicompetenciales, es decir, hacen un poco de todo. Y la noción de innovación tiene mucho que ver con la experimentación, pero no como experimentaciones, no como experimentación a nivel individual, sino según intereses y valores consensuados por toda la comunidad que forma la iniciativa. Y por último, están enraizadas territorialmente y tienen un enraizamiento territorial fortísimo, lo que les hacen unos interlocutores, los que hace que sean interlocutores muy válidos con agentes del territorio y sobre todo también con instituciones locales. Lo que voy a hacer, paso rápidamente a la iniciativa que os quería compartir, es AgroQueer, como os decía. AgroQueer se desarrolla en una región en Galicia, en Monterroso, que constituye la periferia rural. De hecho, los 2 casos que os traigo tienen lugar en lo rural, así que bueno, constituye un poco un complemento interesante a lo expuesto por Sol, de una riqueza natural enorme, con una biodiversidad interesante, pero también con muchísimos frentes abiertos en términos de colonización por empresas energéticas, y con ese acercamiento, ¿no? Esa privatización progresiva de mucho de esa riqueza, de ese medio ambiente. Además, un envejecimiento poblacional muy interesante, muy intenso, que hace que se pierda un patrimonio inmaterial y que se pierda ese conocimiento acumulado, y una desafección institucional muy fuerte, sobre todo respecto de las instituciones del Estado. Entonces, la pregunta un poco de cómo construyen narrativas y cómo estimulan la imaginación política tiene mucho que ver con la inclusión, con esa inclusividad radical de la que hablábamos, la inclusión de perspectivas y subjetividades que tradicionalmente están excluidas, como son la LGTBI y la rural, en este caso además combinadas en un espacio rural. O sea, tanto, si lo vemos de ese lado, tanto lo rural suele estar lejos, digamos, de los espacios simbólicos del LGTBI, del colectivo LGTBI, y lo LGTBI suele estar, digamos, fuera o tiene poca presencia o no es visible en el entorno rural. Entonces, digamos que hay una doble activación e inclusión de perspectivas y de subjetividades. Luego, además, hay una reapropiación muy física. Es un festival en el que, un festival cultural en el que pasan muchísimas cosas. Os invito a que vayáis un día incluso. Y es una reapropiación de espacios físicos y simbólicos. Además, es una reapropiación que se ha ido haciendo progresivamente. A lo largo de los 7 años que se lleva celebrando, digamos, empezaron fuera del pueblo y poquito a poco el pueblo se fue acercando y ellos se fueron acercando al pueblo. Entonces, en ese acercarse ha habido, digamos, que se ha partido de cero en ese diálogo intergeneracional, y lo que ha posibilitado un poco el aprendizaje mutuo. Además, hay como una puesta en cuestión, una problematización muy fuerte también de todo lo que son algunos parámetros estéticos. Hay muchísima combinación de estéticas,
se combina muchísimo lo urbano y lo rural, casi lo onírico y lo real, lo de la tierra. Entonces, bueno, digamos que eso también ha abierto toda un área de creatividad y de imaginación enorme. Y a la vez lo que han logrado hacer es que han abierto un espacio político en el que lo que se pide no es solo un espacio, un lugar donde poder realizar un festival, no, estamos hablando de poder reivindicar nuestra presencia y nuestra diversidad en un espacio rural, donde además se acumulan, digamos, una serie de desigualdades que también tiene que ver, por ejemplo, con la discriminación lingüística, con la invisibilización de muchas de las tradiciones y del patrimonio inmaterial, como os decía. Entonces, digamos que la cultura se constituye en una forma de reclamación, de resistencia, de gente que no son solo locales, sino que se abren un poco a la gente que viene de fuera, de la propia Galicia, del resto de España y también de Europa. Como ven el mundo, bueno, pues como os podéis imaginar, o sea, se trata de un mundo en el que se ha resimbolizado el campo, lo que llamamos el campo, se amplían los límites de lo que es posible allí, tanto en términos de quién lo vive, quién lo hace suyo y qué cosas suceden en ese espacio. La autoorganización y la solidaridad son los valores que los mueven, y a partir de una cultura popular, de ese pensamiento crítico y de la inclusividad radical, como decía, se lleva a cabo una experimentación comunitaria y una creatividad social realmente impresionante, con el respeto a lo distinto y ese espíritu un poco de alegría y de celebración que es lo que envuelve. Pasando, damos el saltito a Italia, como os decía, en el norte, en la región lombarda, que como sabéis, bueno, es una de las tradicionalmente más ricas, en un entorno también rural, empezó hace un par de añitos una cooperativa que se llama Miledù, es una cooperativa social de una forma jurídica allí en Italia, que se ancla además en un espacio muy curioso donde va como por zonas. Hay zonas que son bastante más progresistas, bastante más acogedoras, como les llaman ellos, sobre todo porque es un espacio con muchísimos flujos de migratorios y una polarización social enorme. Entonces tienes valles, de hecho ya se han estudiado, hay valles que son acogedores y hay valles que son cerrados, digamos. Y entonces en este entorno, donde también se lleva a cabo una actividad turística muy de élite, ¿no? Una actividad turística VIP, como llaman ellos, que da la espalda totalmente a la periferia rural y que da como resultado una inmensidad de terrenos abandonados. Entonces, en medio de esto, esta cooperativa, que es una pequeña cooperativa que se encarga de, como decía, un poco recuperar el territorio, custodiar esos paisajes y relanzar espacios abandonados, lo que hace es que sin ningún tipo de apoyo político pone en marcha toda una serie de voluntarias, ya sabemos ese drive, digamos, ese impulso ciudadano, y además por parte de una gente con una formación específica, pero también por gente que es de allí y que sabe cómo funciona el territorio, sabe cómo funciona el contexto, digamos, los recursos naturales que están a mano y cómo poder activarlos. La unión también y la participación de investigadoras, de personas investigadoras, es clave a la hora de potenciar un poco la reflexión y la autorreflexión sobre sus prácticas, y hacer conexiones con iniciativas similares en otras partes de Italia y el resto de Europa. Además, son Miledù y Sentiero dei Sogni, que es la asociación, digamos, cultural, que os digo que es donde se forja esa colaboración, están muy unidos a movimientos sociales y trabajan mano a mano con movimientos sociales que tienen que ver con la acogida de personas migrantes y lo hacen además, como os decía, con personas del territorio. Passeggiate Creative es uno de los programas que han puesto en marcha Miledù y Sentiero dei Sogni, y prácticamente lo que hacen es que descubren palmo a palmo el territorio, narrando las experiencias de las personas locales, pero también trayendo las experiencias de las personas que acaban de llegar
para tratar de reconstruir, digamos, ese nuevo mundo, ese nuevo imaginario que es el que habitan ahora todas y donde esas personas tienen que poner cada una de su parte para que sea vivible, para que sea digno y para que sea humano. Entonces, bueno, un poco lo mismo, ¿no? El mundo que ellos imaginan, el mundo que resulta, no es ni más ni menos que un mundo en el que la acogida es clave, la cultura sirve para redibujar ese tablero de juego en el que esa acogida sea posible, en el que sea posible encontrar puntos de encuentro de cosmovisiones quizás a priori distintas, pero con proyectos comunes, en este caso, como decía, la custodia del territorio, se hacen más evidentes. Doy un salto, perdón si voy un poquito rápido, pero me quedo sin tiempo. Entonces llegamos a la REAC y la REAC prácticamente lo que tenemos claro desde el principio es que tenemos unos valores muy claros que son los que nos guían, tienen que ver con la dignidad y el bienestar de las personas, tanto de los agentes de la cultura comunitaria como de las comunidades, toda la idea de exploración artístico-cultural para la transformación social, la sostenibilidad y la viabilidad, tanto medioambiental pero también económica y material para esas personas, la participación y la movilización y la cooperación y la colaboración. Además, digamos que la REAC nace en abril-mayo del 2019 y desde entonces han sido 2 años muy intensos en los que hemos trabajado sobre todo online y en febrero pasado tuvimos nuestro primer encuentro presencial y algunas de las cosas que hemos ido haciendo nos han permitido, a través de la capilaridad en todo el territorio del Estado, hemos podido encontrar apoyo para muchas de las iniciativas que hemos llevado a cabo. 3 de los pilares han sido lo que denominamos la anticonvocatoria, que ha sido una manera un poco de cuestionar desde la base los principios de financiación de la cultura, haciendo no procesos competitivos, sino procesos colaborativos en los que todas las personas creadoras y agentes creadores terminaban trabajando en un proyecto definido de forma común. Tandem, que ha sido un dispositivo de interacción con las comunidades que se va a llevar a cabo, se va a adaptar y se va a llevar a cabo en otros territorios, y el diagnóstico, que era un poco la investigación de las que os hablaba. Ha habido un manifiesto al que se han adherido, vamos por 285 creo que son las entidades y colectivos. Ha habido un esfuerzo fortísimo de comunicación, una reunión presencial, un encuentro presencial, un foco en la viabilidad, como os decía, y también toda la idea de gobernanza, el cómo la llevamos a cabo, cómo la hacemos participativa y democrática. Sabemos que uno de nuestros pilares es la incidencia política. No voy a perder mucho tiempo aquí, pero gracias a Culture Action Europe, que es un poco la paraguas, la organización paraguas de la cultura a nivel europeo y un poco el interfaz con muchos de los políticos, los decisores políticos en Europa, nos han invitado a un proyecto europeo en el que hemos estado trabajando con representantes de todo el territorio y hemos forjado unas recomendaciones que se centran en cómo hacer políticas basadas en la colaboración, en la cooperación y en la coconstrucción y el respeto de los agentes de la cultura comunitaria. Algo que sí que os quería decir, estas son algunas de las cosas que podemos hacer en la REAC. Esto me he enterado hoy mismo y decía, mira, lo voy a anunciar porque es un proyecto precioso de una de las asociaciones, uno de los socios de la REAC, que habla precisamente sobre de lo que estamos tratando aquí hoy, y que tiene que ver, es un proyecto Erasmus que va a invitar a un grupo de jóvenes a Vejer de la Frontera, en Cádiz, durante el verano, para hablar sobre la formulación de nuevas econarrativas basadas, por ejemplo, en las abejas, o sea, va a ser un poco el cuidado y el seguimiento de las abejas. Ya estoy cerca de terminar, Cois, es increíble, no me has dicho nada todavía, pero bueno, ya casi estamos. Entonces, 4 apuntes rápidos. Por un lado, esta idea de que ya tenemos muchos pilotos, muchos ejemplos, tenemos incluso esas magníficas cartografías, ese atlas del que nos hablaba Sol. Entonces digamos que existen ya y ya sabemos un poco que hay fases para esa transformación, entonces la idea es verlo cada vez más claro y apuntar todas un poco hacia eso, ¿no? A través de las 3 fases que describe Clive Spash, un profesor vienés, y que tiene mucho que ver con esa toma de conciencia, que es lo que también a lo que nos ayuda la cultura crítica,
de cuáles son los mecanismos de reproducción, cómo puede ser que sigamos en la misma rueda, ¿no? Cómo puede ser que gente siga sin notar o siga instalada, digamos, en la credulidad, ¿no? En ese shock del que hablábamos antes. Luego, todas esas nuevas alternativas que son bueno, materiales y simbólicas, y luego también el cómo funcionan, ¿vale? El llegar a entenderlas y el llegar a compartir su funcionamiento y su escala, su ampliación de escala, y luego esta idea de, que tiene mucho que ver también con lo que decía Sol antes, la idea de las utopías concretas. No estamos hablando de algo inalcanzable, no estamos hablando de utopías dogmáticas o de... No, estamos hablando de unas utopías que son concretas, que tenemos a mano y que muchas de nosotras estamos cartografiando. Esto es lo que hemos hecho desde la REAC. Yo os invito, os pongo ahí el enlace por si queréis consultarla. Es un informe que se lee bien, se lee rápido y que da, como decía, una fotografía, da una imagen de la cultura comunitaria en España. Aquí hay otro atlas que las compañeras de una universidad en Chile han puesto en marcha. Es bastante reciente y sobre todo las prácticas, es una cosa autorreferencial, digamos. Tú puedes ir y dar de alta tu iniciativa y hace énfasis un poquito en distintas áreas de la transición ecosocial. Os lo dejo ahí también por si queréis consultarlo. Y desde la cultura, yo creo que lo más importante y un poco con lo que querría que nos quedáramos es este proceso por el cual estamos viendo cómo la cultura se transforma en un nuevo común, como decía. O sea, tenemos una serie de recursos, normas, agentes y espacios que empiezan a adoptar distintas formas y que tenemos que empezar a saber gestionar y aprender a vivir con esta nueva manera de hacer cultura, ¿no? Y de ser cultura. Son unos recursos que son comunitarios, de abajo arriba el tipo de normas, unas complejidades y unos agentes, unas normas también que son mucho más cambiantes y mucho menos preestablecidas o digamos que inmutables, y luego que están mucho más abiertas a la autogestión. Y me paro ahí, Cois, no he perdido un poco noción del tiempo. Respira, pero bueno, venga. os dejo ahí. No, la verdad es que seguiría, porque, en fin, pero me encanta a ver si tenemos algo de conversación, de debate. Y nada, os dejo ahí con la fotografía de la lectura del manifiesto que hicimos en Toledo, allí en la plaza pública de la plaza mayor central de Toledo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también a Sol. Mientras la gente que estáis bueno, pues en directo, pero al otro lado de la pantalla, vais pasando algunas preguntas. Si queréis, yo lanzo alguna primera para que podáis ir estableciendo un diálogo, Rocío y Sol. Y tendría que ver con el juego un poco de palabras, ¿no? Que vuestras dos intervenciones podrían hacernos reflexionar, ¿no? Que tendría que ver con esta necesidad de combinar, ¿no? El problematizar soluciones, que planteabas tú que sería uno de los roles que juega la cultura, y a la vez la necesidad de solucionar problemas, ¿no? Como la dimensión práctica que quizás ha estado más planteando más explícitamente Sol, ¿no? Aunque hay de las dos dimensiones en las dos intervenciones, ¿no? Y quizás por lanzaros a los dos una pregunta para ver cómo la encaráis, la dialogáis, tendría que ver, ¿no? Con qué se os ocurre que podemos hacer para democratizar, popularizar, hacer más accesibles, ¿no? En términos comunicativos estas experiencias, ¿no? Más allá del propio proyecto del Atlas, que es una herramienta, es una estrategia o de experiencias particulares. Bueno, pues si somos capaces de pensar, ¿no? Algunas claves que pudieran ayudarnos pues desde una forma un poco más general, ¿no? O algún tipo de reflexión pues que puedan ser más extensibles pues para un conjunto más amplio, ¿no? Pues de movimientos sociales o de las personas que nos estén viendo, de bueno, pues cómo hacemos o qué claves se nos ocurren que pueden ser útiles pues para, bueno, pues para trasladar, ¿no? Estas preocupaciones, ¿no? Sobre cómo narramos lo que hacemos o cómo tendríamos, ¿no? que darle, ¿no? Esta relevancia especial a la parte de los relatos, ¿no? Sobre las prácticas que estamos construyendo. Gracias, Cois. ¿Le das tú, Sol,
Así. Menuda pregunta. Muy relevante. Y bueno, lo primero que se me ocurre qué hacer para popularizar lo que sabemos que funciona, pues estar organizado. ¿Qué significa estar organizado? Pues estar pendiente de lo que pasa en tu entorno, saber conocer tu barrio, conocer tu municipio, saber qué necesidades tiene, qué tejido social hay. Hay asociaciones de vecinos, se hacen manifestaciones a veces o nunca ocurren, se hacen solo en el centro de tu municipio, por ejemplo. Ya, estar consciente de la realidad local como primer paso para transformarla. Eso creo que es algo que, como muy bien apuntaba Rocío, es algo que ha tenido un reflorecimiento en los últimos años con una serie de prácticas, y me ha encantado escuchar de Rocío para la parte cultural. La parte cultural es algo que en TNI tenemos como pendiente un poquito, ¿no? O sea, lo hablamos y sabemos que hay toda Bien, hay toda una serie de tradiciones culturales muy importantes en los movimientos progresistas de todo el mundo, pero es verdad que bueno, hay mucho análisis de cómo, especialmente desde la caída del muro de Berlín, ha habido como un vacío ahí de entendimiento. Todavía hay muchas redes muy potentes a nivel internacional que se identifican a sí mismas, aunque sean de contextos culturales e históricos muy diferentes, pueden dialogar entre sí, ¿no? Porque hay una serie de conceptos que todavía son válidos, pero hay muchos otros conceptos que ya no lo son. Y ahí la cultura y la cultura crítica es fundamental. Me parece que una frontera que tenemos ahora mismo y que estamos reflexionando en TNI son las fronteras más recientes en la que el capital está intentando reconfigurar su capacidad de acumulación. Y un ejemplo muy concreto es el mundo digital, ¿no? El mundo digital como muy reciente, en constante proceso de transformación, un espacio en contestación. Si os acordáis, cuando al principio, en fin, las revoluciones árabes, el 15M que yo hablaba, hubo un momento en el que como que sentíamos que las nuevas tecnologías estaban a nuestro favor, ¿no? Teníamos el Facebook, Twitter y otras muchas redes abiertas o de código abierto que también utilizábamos, y nos puso con una ventaja comparativa en muchos aspectos, pero ese péndulo de la tecnología ya no está tan cercano, y de hecho ahora sabemos cómo la extrema derecha lo está utilizando a su favor de muchas maneras, ¿no? Y conocemos los bots, los fake news y etcétera. Entonces, solo apuntar que a la hora de como tú preguntabas, Cois, ¿cómo popularizamos esto? Me parece que hay una parte fundamental de inventar nuevas formas de cultura popular que estén centradas, si no centradas, que reconozcan el espacio digital como un espacio fundamental de construcción de identidad y de construcción de cultura colectiva. A ver, Cois, ya sabes que con esto llevamos pensando cómo hacerlo desde hace mucho tiempo. Claro, el problema es que si seguimos hablando entre justo, o sea, las claves que ha dicho Sol son esenciales, pero la cosa es qué hacemos con quien no le interesa siquiera, ¿no? Cómo está organizado el barrio, por ejemplo, o también, que esa es la gran, para mí es el gran muro, ¿no? Con el que nos seguimos dando, o incluso con aquellas agentes potenciales con un potencial transformador enorme, pero que ni siquiera son conscientes de que lo tienen. Yo, por ejemplo, hablando desde la experiencia de la REAC, lo que nos hemos quedado atónitas y a la vez para nosotras es un tremendo aliento, es el ver cómo agentes de la cultura comunitaria es, al saberse comunidad, al saberse que son muchas y que comparten necesidades y que comparten demandas, la pueden elevar a la categoría de derecho. Y eso es algo que realmente conlleva una
la activación de una comunidad, o sea, y una comunidad en este caso pues de agentes de la cultura comunitaria. Es a partir del momento en que sabemos que no estamos solas, que podemos articularnos, que podemos articular las distintas voces e identificar aquellos objetivos, en este caso políticos, un poco de incidencia política por las que estamos luchando, ¿no? Entonces, esa es una. Luego está este tema del clic. Yo creo que hay un momento en el que hacemos clic y a mí es ese momento el que me obsesiona un poco, ¿no? El cómo ese declic que dicen los franceses, y de hecho hay una organización en Bélgica que se llama Declic, que trabaja justo con personas, digamos, con personas que jamás han entendido, o sea, que jamás han oído hablar de la economía social o solidaria, de los movimientos sociales, pero que tienen esa llamada dentro, ¿no? Y eso sí que oímos hablar cada vez más de ese yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, para mí, ese momento de clic, ese momento de clic es en el que yo creo que agentes también culturales y, como tú decías, Sol, de la cultura popular, pueden jugar un papel bastante increíble. Obviamente también a través de la educación. Yo creo que ese sería un poco para mí el tercer pilar. Ahí es donde se hacen muchísimos clics durante los años de instituto y también en la universidad. Es cuando sabes que ese momento de aquí hay una voz que me está hablando y no puedo callar más, como dicen la gente de Declic, comprender para actuar mejor. O sea, realmente la idea de que hay que conocer las herramientas que tienes a disposición y la gente tan preparada que tenemos para poder llevarlas a cabo, bueno, pues yo creo que las universidades, escuelas superiores, institutos de FP, institutos de enseñanza superior, para nosotras deberían ser claves. Os lanzaban una pregunta que me parece buenísima, A ver. que plantea, ¿no? ¿Qué rol creéis que tienen o que pueden jugar las emociones en todas estas transformaciones que estamos viviendo y en los relatos para describir estas transformaciones? Wow. Pues Sol, la pillo hacia el vuelo porque es que además Dale. la semana pasada estuve justo en un instituto hicimos 5 talleres que se llamaban Emociones y miradas que iluminan, así se llamaba. Y entonces con ellos lo que hacíamos era construir un árbol de las emociones. Para mí las emociones, y además es muy curioso como ellos mismos, el propio alumnado te responde, las emociones pueden servir para crear puentes o para destruir puentes y crear murallas. O sea, eso está clarísimo. Entonces, con las emociones sucede una cosa, y es como casi con todo, ¿no? Las emociones, yo creo que también vivimos en una cultura en la que las emociones son o buenas o malas, o positivas o negativas. Entonces, yo pienso, y en ello un poco ese es los talleres que estamos dando, las emociones nos atraviesan. Sabemos que las emociones, tanto las buenas como las malas, que se llaman así, entonces tú comenzar el día pensando que hay emociones malas es como dibujarte una cuesta arriba a ti misma cada mañana, porque esas emociones negativas van a llegar, te van a atravesar. Entonces con ellas, con el alumnado siempre trabajamos que son como estaciones de paso, digamos. Entonces, cada vez que te viene una emoción que se considera negativa, bueno, pues sabes que va a pasar, que si tú trabajas y te fijas una meta que tenga que ver con tu bienestar y con el bienestar de los demás, de los demás a tu alrededor, tú puedes pasar de esa emoción negativa, que es como la llamamos, pero que te va a atravesar igual, con lo cual déjala que te fluya y que te atraviese de una vez para que puedas llegar antes a la siguiente, para llegar a una emoción en la que te permita alcanzar con las personas con las que quieres alcanzar ese objetivo de la manera más, no voy a decir ni siquiera eficiente, pero de la manera más placentera también hasta un cierto punto. O sea, la manera que te permita de forma eficiente alcanzar lo que quieres, pero también divirtiéndote y con esa alegría, ¿no? Y es curioso como la gente joven, vamos, te digo, los grupos con los que he trabajado, yo no voy a generalizar, pero hay un declic, hay ese momento en el que dices, pues mira, ¿sabes qué? Que es verdad, las emociones, si no me aferro a las malas, y es muy probable que fluyan antes,
y también no voy a ir buscando la panacea de la emoción positiva como que me salvará. No, sé que esa emoción positiva, de placer, de felicidad, de calma, de sosiego, también pasará. Entonces creo que incluso el reconocer los límites, eso también es algo que creo que tenemos que trabajar, reconocer no solo los límites físicos del planeta, sino los límites que tenemos como personas, algo que con esta cultura capitalista, neoliberal y todo, es como, no, tú eres un todopoderoso, todo lo puedes sola. Entonces, el reconocerte como un ser limitado, pero que abraza y respeta sus límites para empezar a construir a partir de ellos en común con otras personas, creo que es algo que escuchamos muy poco y que puede ayudarnos. Yo creo que puede ayudarnos muchísimo a hacer ese clic de la necesidad de colaborar. No sé si he respondido a tu pregunta, pero he oído emoción y ahí que me he lanzado. Sí, no me atrevo a decir nada más. Creo que lo has expuesto perfectamente. De hecho, reconozco completamente esa idea del clic, ¿no? Me acuerdo yo, siendo adolescente, que veías, cuando empezaba Internet, empezabas a ver documentales no oficiales y tal, y que tienes ese clic, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser esto que esté ocurriendo? ¿Cómo puede ser que esta gente esté haciendo esto, ¿no? Y te remueve de una manera totalmente emocional, pero que te puede producir placer, como tú dices, y que te incita a la movilización. Y a veces pues es pura rabia, ¿no? Que te entra, pero muy a menudo son otro tipo de emociones las que de hecho te van a ayudar más a la acción. Te quería hacer una contrapregunta, ya que te gusta tanto el tema, Rocío, y sabes tanto, porque el TNI trabajamos con movimientos sociales de todo el mundo, en todo tipo de regiones, que tienen luchas de décadas contra empresas petroleras, ¿no? Que están destruyendo sus ecosistemas, por ejemplo, y han matado a sus líderes una y otra vez, etc. Entonces se nos pone encima, a la hora de comunicar justamente ese tipo de historias y de resistencias, siempre acabamos haciendo los mensajes muy poco interesantes, de alguna manera. Es decir, acabamos siendo muy academicistas o muy técnicos, y no es malo ser preciso y técnico, por supuesto, pero digamos que siempre hay un momento que a la hora de alcanzar ciertas audiencias, a la hora de que algunos hagan un clic, al menos, quizás es un clic de ratón para luego que tengan un clic interno, ¿no? ¿Cómo puedes simplificar ciertos mensajes, ciertas historias para alcanzar nuevos públicos sin perder la esencia, que es muy a menudo muy dura y muy terrible, aunque al mismo tiempo pueda ser una historia positiva, ¿no? O sea, ¿cómo puedes vencer esta necesidad a veces de simplificar un mensaje para un tema muy complejo para poder llegar y emocionar? Cois, a ver si hay alguna más. Así también voy haciendo un poco, claro, porque Sí, esa es la pregunta del millón. O sea, esa es la pregunta del millón. Y para mí tiene mucho que ver, es que creo que ahí caemos un poco en la trampa de la escala global en la que vivimos. Sol, yo pienso, mira, yo te doy un ejemplo un poco, por ejemplo, cuando aterrizas al movimiento feminista o a la lucha de las mujeres en el entorno rural, ¿no? ¿Cómo transmites esa complejidad? ¿Cómo esa complejidad que lleva enraizada siglos, que además no es que esté normalizada, es que no se concibe otra manera de sostener la vida en el mundo rural si no es a costa del trabajo invisible, sometido e indigno de mujeres? Y no sé, yo por ejemplo, ves tú y ahí el lenguaje poético creo que nos ayuda muchísimo porque nos lleva a lo esencial. Entonces, recuerdo una mujer que me decía, y era el testimonio de una cabrera, y de la hija de un cabrero, y me contaba que a ella, cuando era pequeña, como era niña, no podía, y la ataban a un árbol hasta que su padre volvía
y la recogía porque se iba a cuidar de las cabras. Entonces la ataban a un árbol. Bueno, esa imagen para mí tiene tal fuerza de esa niña pequeña que aprende lo que es ser niña en un mundo duro, en un mundo del campo, en un mundo patriarcal, profundamente patriarcal, donde su vida, bueno, pues es la que es. Entonces, así es como empieza, pero es que luego además llega a trabajar tierras de las que no tiene la propiedad, nunca tendrá la propiedad. Entonces, como que a la hora de hablar de esa lucha feminista, de repente aterrizas en experiencias, en casi como un poco Miguel Brieva, ¿no? Yo me acuerdo corriendo de esas ilustraciones que él hace, esas escenas, ¿sabes? Ese momento en el que tú ves a una niña pequeña atada a un árbol todo el día, desde que amanece hasta que se hace de noche. Entonces, pienso que tiene que ver con el volver a lo esencial, reducir el lenguaje, reducir las imágenes para transmitir más. Es algo que sé que no es ni siquiera minimalismo, no es less is more. No tiene tanto que ver con el less en términos de cantidad, sino con el less en términos de contenido, de esencia, pero de esencia que sale de la necesidad, ¿no? De esas demandas de las que tú hablabas. No hay ahora mismo más. Si queréis, os lanzo yo un par más y veis cómo las digerimos, y así como nos hemos extendido un poquito en las ponencias, así podemos cerrar a las 9, que no nos pasemos de las 2 horas de vídeo, que si no luego la gente le da pereza a clicarnos, como decía. Pues os lanzo dos que me han venido un poco según os escuchaba, ¿no? Una tendría que ver con, bueno, con la relación con los agentes culturales más, pues más de masas, es decir, bueno, pues qué tipo de relación, ¿no? Podemos establecer o se nos ocurre, ¿no? Que sería posible armar para socializar, ¿no? Estas ideas de las ecotopías a personas que ya están, o sea, bueno, pues que operan en el mundo de las industrias culturales y que tienen otra potencia de llegada, ¿no? Y que, bueno, pues que generalmente son ajenos y ajenas bueno, pues a nuestros planteamientos, a nuestras preocupaciones o incluso a las urgencias, ¿no? Que tenemos como sociedad y que muchas veces están subordinadas en la agenda pública y en la agenda política. Y la otra, bueno, a ver cómo la repartís o las contestáis ambos, tenía que ver con el clima de polarización, ¿no? Que también ha salido, bueno, en alguna de las ponencias o cuando Sol planteaba el papel, ¿no? De reapropiarnos de la importancia de la esfera, de la tecnosfera o de la esfera virtual y de las nuevas tecnologías. Bueno, pues por ver ahí bueno, pues qué papel o cómo nos condiciona o cómo nos obliga a reacomodar estrategias el contexto de polarización, ¿no? Porque hablabais de la inclusividad radical, de hacer propuestas, bueno, pues que las ecotopías o los escenarios utópicos que dibujemos resulten atractivos, ¿no? A mayorías sociales. Debería ser nuestra aspiración, bueno, pues cómo surfear cómo surfear este clima de polarización, perdona. Sol, te dejo la palabra. Ya tengo que pensar un poco. A ver, es que es una pregunta súper importante y pertinente a la que ya me gustaría tener una buena respuesta, la verdad. Lo que me viene a la cabeza es reconocer que es algo que hemos tocado los dos, creo, el momento de crisis en la que estamos viviendo y de oportunidad en ese sentido, ¿no? O sea, es una frase un poco manida, pero es verdad que esta polarización tan grande tiene que ver porque estamos teniendo un debate muy amplio de cómo gestionar nuestra vida en sociedad.
y eso tiene los debates de toda la vida del mercado versus lo público, lo rural contra lo urbano. Pero es verdad que estamos en este momento de transformación del sistema global, ¿no? Y hablaba un poco de esos posibles escenarios que nos pueden llevar a un sitio más difícil y efectivamente cómo acercarnos a lo cultural. Si pienso, por ejemplo, en los medios de comunicación de masas, que sí, una parte es la parte digital y en todas sus expresiones, pero también los grandes conglomerados de televisión que siguen siendo fundamentales, pues creo que es importante aprender que no solamente tenemos que crear nuestros propios medios de comunicación y de distribución de la cultura, que es súper importante, pero también aprovechar las contradicciones internas que tienen los medios de comunicación de masas, porque ellos siguen necesitando contenido interesante, siguen necesitando utopías. Muchos periodistas, que son al final los que van a poder comunicar a nuevas audiencias, van a tener que encontrar lo que tú les tengas que decir interesante y además muy bien defendido e investigado. Y estos grandes conglomerados tienen el incentivo de competir con otros conglomerados, ¿no? Es decir, que a pesar de que es verdad que los grandes conglomerados de creación de cultura son privados y son empresas transnacionales, siguen habiendo espacios de contradicción interna, en el sentido de que tienen necesidad de hablar de utopías posibles, incluso cuando esas utopías en el largo plazo pueden socavar su poder. Y creo que ese tipo de contradicciones son reales y podemos aprovecharlas. Yo, si os parece, como un poco me concentro en la primera pregunta, que para mí es clave, ¿no? Y ahí de nuevo para mí el pensamiento, la contribución de Blanca Muñoz, os he puesto el enlace a un artículo suyo que para mí fue muy, muy revelador. Se llama De las industrias culturales a los circuitos culturales, y ahí ella lo que hace es que identifica y además describe muy, muy bien los agentes, ¿no? que pululan en esos circuitos industriales culturales. Son 6: creadores originales, imitadores, copiadores y plagiadores, distribuidores y divulgadores de símbolos e ideologías, movilizadores ideológicos y desorganizadores y bloqueadores. O sea, prácticamente ella, que además es un artículo que tiene un tiempo, pero que sin embargo para mí tiene una relevancia ahora mismo en lo que estamos viendo, en esos conglomerados culturales que estamos viendo. Entonces yo, en realidad, haciendo referencia a los espacios esos a los que te referías, Sol, y lo que estamos viendo en cultura comunitaria, para mí la clave va a ser la proximidad, Cois, y ese tejer alianzas o ese enlazar transiciones, que es un poco también de lo que se trata, creo que va a poder tener lugar a una escala de cercanía. O sea, va a ser en la proximidad, en lo cercano, si no tanto lo de barrio, sí en lo que es alcanzable, digamos, en un desplazamiento, digamos, medio o sea, que no sea desorbitado, que no intervenga un avión ni nada de eso, ¿no? Pero a la hora de intervenir o de buscar aliados, yo también pienso, el verano pasado tuve una conversación interesantísima con un productor musical que era como, era todo pensarlo a lo grande, era como, no, tenemos que hacer algo con el ambiente, pero claro, tenemos que juntarnos en Los Ángeles y no sé qué, y era como todo, pero espera, un momento, si yo, claro que lo tenemos que hacer, pero espera, reduce un poquito, o sea, lo que tiene el ambiente no tiene, o sea, el ambiente, más como dice, el medio ambiente, el hacerle frente a esta crisis climática, no tienes que cambiar la realidad de lo que está aconteciendo en Vietnam. O sea,
ahora mismo con que tú, con los artistas, con las creadoras que están en tu ambiente, en tu comunidad, seas capaz de hacer emerger todo ese conocimiento sobre esos recursos que son los propios del territorio, poder recuperar esa cultura popular que es la tuya y la puedas poner en marcha, ahí está sucediendo algo que no vas a poder hacerlo con alguien, con una creadora que esté en Vietnam. Entonces, y la verdad es que fue una conversación muy interesante porque creo que ahí hubo un clic en su cabeza. O sea, yo creo que tiene mucho que ver también con las escalas, con esta idea de que tenemos unos circuitos enormes, deshumanizados y inhumanos, que hacen muy difícil que cualquier transformación que queramos hacer cuaje. O sea, que era un poco lo que le decía, ¿no? Entonces decía, bueno, en vez de pensar en Los Ángeles, en vez de pensar en Hong Kong, además era de un pueblo de Sevilla, le decía, ¿por qué no nos quedamos aquí en chiquitito? Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos en el pueblo, vamos a quedarnos en Sevilla y luego conectamos con otras personas que tengan el poder de hacer lo que tú estás haciendo en otros lugares. No sé, creo que estamos en un momento de un poquito reducir. Bueno, pues es una buena fórmula de cerrar, ¿no? Este llamamiento a aterrizar, territorializar, concretar y dar forma, ¿no?, a estas utopías en los contextos de proximidad. Y bueno, pues con esta sesión cerramos el ciclo de este año. Imagino que si la Casa Encendida sigue apostando, intentaremos reinventar el formato y seguir bueno, pues con otro ciclo el año que viene. Y bueno, pues que ha sido un placer compartir esta sesión con Sol, con Rocío, con vosotros y vosotras al otro lado de las pantallas. Y bueno, pues que seguiremos indagando en cómo construir, ¿no?, estas constelaciones de futuros alternativos, deseables, esperanzadores y bueno, pues hacer ese trabajo de aquí al año que viene de buscar las huellas, los vestigios e intentar volver a conformar otro programa atractivo. Así que nada, un placer. Un placer, gracias a todas. Que tengáis buena tarde, buena noche. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la oportunidad. Y a los que estáis al otro lado, muchos saludos.